que vamos a conversar sobre este libro, yo diría importante, necesario, útil en estos tiempos, La construcción de la ciudadanía, ensayos sobre filosofía política. Lo ha producido y editado la Universidad Antonio Ruiz de Montoya y también IDEPUC. Él está con nosotros esta mañana. Gonzalo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto saludarlo. Muy buenos días. Muchas gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenos días. Para mí es un gusto y un placer estar aquí con ustedes. No, por favor, para nosotros es realmente un gusto tenerlo. Gonzalo, quisiera yo comenzar preguntando por lo siguiente, es decir, la ciudadanía es un actor que cada vez aparece de manera más frecuente en lo que podría ser la solución a la crisis que por estos días estamos administrando. Lo que la gente dice es, ya es un sentido común. Si los políticos no lo resuelven, si los medios están como están, si las instituciones no funcionan debidamente, solo la movilización ciudadana, es decir, la agencia ciudadana, la posibilidad de que todos agarremos conciencia de la dimensión del problema, va a motivar una salida distinta a las que está a la conveniencia de quienes están a las alturas. Si uno tendría que, tomando el ejemplo de lo que es una necesidad hoy, construir o decir qué rasgos centrales tiene esa ciudadanía que todavía no se moviliza del todo en este momento, ¿qué habría que decir que tiene la nuestra y qué cosa es la que todavía le hace falta? ¿No? Y voy a tomar como referencia noviembre del 2020, que todos nos sorprendimos por lo que significó. Pero de ahí en adelante, lo que decimos es, no creo que eso se repita. Entonces me gustaría por ahí una primera aproximación y después vamos a entrar, por supuesto, a cuestiones más que están a la base de la reflexión que plantea este magnífico libro. Bueno, tu pregunta es la pregunta ahora mismo, ¿no? Efectivamente, en noviembre del 2020 y también al final del Fujimorato, pues la ciudadanía salió a movilizarse, ¿no? La marcha de los cuatro suyos y la generación del Bicentenario, ¿no? Y uno se pregunta, ¿qué está pasando? ¿Por qué nuestra juventud no sale con la misma intensidad, ¿no? Bueno, ahí hay varias cuestiones, ¿no? En primer lugar, hay una polarización muy fuerte en el país, ¿no? En segundo lugar, existe la percepción también de que las movilizaciones contra el gobierno actual están, sobre todo ahora, capitaneadas por un sector, ¿no? Digamos, conservador de la sociedad. Y mucha gente no se siente todavía, digamos, animada a movilizarse, pues, al lado del ASPA de Borgoña, ¿no? O al lado de ciertos líderes que representan también una manera ya antigua de hacer política y muchas veces poco democrática, ¿no? Digamos, algunos de estos líderes sí tuvieron una participación interesante en la lucha contra el Fujimorato, pero luego se han pasado a un sector más conservador, fraudista, y los jóvenes no están dispuestos a movilizarse bajo esas banderas, digamos, ¿no? Y por otro Uh lado, -huh. también, bueno, todavía existe la presuposición de que este gobierno tiene un talante más bien progresista, eso es algo que podría ser discutido claramente, y bueno, digamos, los sectores progresistas del país son los que tienen esta capacidad mayor de movilización, ¿no? Y de Uh -huh. convocatoria también, ¿no? Y bueno, esa presuposición todavía inhibe eh, nuestra capacidad y nuestra disposición a movilizarnos, cuando ya yo creo que hay buenas razones para hacerlo, ¿no? Sin duda. Ahora, hay algunos elementos básicos que, digamos, repasa y profundiza esta publicación que, por cierto, yo recomiendo, que son como de sentido común y están, diría yo, por lo menos en el discurso, como un sentido común que se ha ido ganando. Pero aquí lo que pasa es, a propósito de lo que acabas de decir también, Gonzalo, no se trasladan a la realidad porque no hay nada que termine gatillando, no sé, ese interés, ¿no es cierto?, que te lleve a la acción concreta. Una es el asunto de la comprensión del ejercicio ciudadano desde la participación en la deliberación pública sobre temas de interés público. Es decir, están pasando cosas que nos van a afectar, pero no enganchamos con el desenlace que le están poniendo, que no nos va a beneficiar, ¿no? Una elección del Tribunal Constitucional como el que tiene, no tiene consecuencias solo porque va a avalar el mal ejercicio del poder en términos generales, sino porque va a haber un conservadurismo atroz
en torno a asuntos en los que habíamos avanzado, por ejemplo, ¿no? El otro asunto es la vigilancia ciudadana y la movilización que tú bien has descrito. ¿Por qué si eso está ya en el sentido común y las cosas están pasando? Es que no es que hay algo más grave que pueda pasar, porque yo no lo entiendo, salvo como algunos dicen, no sé si tú compartes esa opinión, que sea pues un choque directo al bolsillo de la gente, que es un asunto también fundamental que genera desenlaces de movilizaciones importantes. Pero eso también está pasando porque la crisis alimentaria ya está surtiendo efectos. Pero me gustaría que tu reflexión ahora pase también por las bases de la construcción de la ciudadanía ya como elementos centrales y cómo es que en los últimos episodios de nuestro país se han ido como mostrando. Sí, bueno, mi punto de partida en el libro es que hay digamos, dos nociones de ciudadanía que son complementarias. Por un lado, el ciudadano es titular de derechos universales, ¿no? En la tradición, digamos, democrático-liberal de, digamos, el Estado de Derecho, los derechos humanos, etc. Y en segundo lugar, una herencia más bien clásica que viene de los griegos y de los romanos, pero que tiene plena actualidad, la idea de la agencia política, ¿no? La Claro. idea de que cada uno de nosotros como ciudadano es un agente capaz de transformar nuestra sociedad, nuestras mentalidades y también nuestras estructuras, ¿no? Y que somos, digamos, somos capaces también de actualizar nuestros derechos a través de la deliberación y a través de la vigilancia ciudadana, ¿no? El control democrático, ¿no? El control democrático no es un asunto que atañe solamente a nuestros representantes, sino a nosotros también como ciudadanos, ¿no? Y es cierto, digamos, el sistema democrático no se autosostiene, ¿no? Los procedimientos, las instituciones democráticas son fundamentales, pero necesitan el soporte de una ciudadanía alerta, de una ciudadanía capaz de reunirse y tomar iniciativa para fiscalizar la conducta de nuestros representantes y para ser también coautora de la ley, ¿no? Ajá. Participar en la producción de la ley, en la incorporación de temas en la agenda pública. Todo esto, como tú bien dices, ya es parte de nuestro sentido común y en buena hora, ¿no? Pero efectivamente, en tiempos de crisis es cuando esta movilización activa de la ciudadanía se gatilla, como tú dices, se activa, se pone en ejercicio, ¿no? Y ciertamente, por un lado, el tema de las necesidades y de la crisis económica puede ser un factor fundamental, pero también el de la conciencia de la corrupción. Sí, pues. Digamos, la corrupción es para la mayoría de los ciudadanos el problema fundamental de nuestra sociedad. Venga de donde venga, ¿no? La corrupción, ya hemos visto, no tiene Exacto. signo político ni religión, ¿no es verdad? Sí. Y, digamos, el escándalo de la corrupción motiva también que los ciudadanos nos reunamos y participemos. Yo creo que esto es algo que va a suceder en breve tiempo. Sí. Ahora, Gonzalo, para que esto se produzca, tú bien has dicho, ¿no? Esta lógica más liberal, moderna, del tema del sujeto de derechos, ¿no? Del ejercicio de derechos, que claro, no tiene por qué plantearse en un versus con el tema de la agencia política, más bien debería ser parte de dos caras de la misma moneda para poder Exactamente. generar una participación más activa en la generación de políticas públicas. Pero aquí hay Ujú. algunas condiciones que se tienen que generar para poder producir eso. Te planteo tres que además están en el libro muy claramente para que tú puedas reflexionar sobre ello. Primero, la posibilidad de diálogo y el interés por el consenso. Y esa es una condición que no está dada, porque ahorita lo que tú describes como una polarización hace que el que tiene el punto de vista distinto es tu enemigo y tratas de doblegarlo, no de convencerlo ni de convencerse a medias para procurar algo que sea un bien superior a lo que en ese momento están discutiendo. Entonces, el diálogo, el espacio de encuentro, esa es una condición que yo creo ahorita no está dada y te pido reflexión sobre eso. Y las otras dos que tú citas, hay una que viene más de la lógica pues de la teología de la liberación que tú planteas también en términos de el tema de las desigualdades. Es decir, a mí me condiciona meterme a lo público si lo que a mí me toca administrar en lo personal es muy deficitario, no tengo nada. ¿Cómo me voy a meter más si es que yo ni siquiera puedo resolver lo mío, ¿no? Yo voy a lo inmediato. Y el otro asunto es lo que tú llamas, y con claridad, el debilitamiento de la acción política, ¿no es cierto? Donde uno termina entregando su libertad al que decida por él. Es decir, yo ya voté y que las autoridades hagan lo que corresponde hacer.
Entonces, ¿cómo generar esas condiciones básicas? Porque si no las vamos generando, lo que tú dices va a quedar siempre en algo por hacer. Ujú. Sí, es verdad. Y cuando tú señalas estos elementos que efectivamente están en el libro, me pongo a pensar en una reflexión tan antigua pero tan importante como la de Platón, ¿no? En la República, Platón dice, los ciudadanos eh, más dispuestos a comprometerse con el bien común, los más virtuosos, ¿no? En la terminología clásica, intervienen en la política porque si no lo hacen, el sector, digamos, más corrupto de la ciudadanía lo hará, ¿no? Entonces, un poco lo que Platón dice es que el espacio del poder nunca está vacío. O los Exactamente. ciudadanos lo asumimos interviniendo en la política, o serán los otros los que Platón llama de una manera que hoy en día podría ser entendida, digamos, confusamente como los peores van a asumir ese vacío de poder. Entonces, efectivamente, hay estas tres columnas, ¿no? Por un lado está esta disposición a deliberar, a discutir, a forjar consensos, pero también a plantear disensos. O sea, la Exacto. deliberación no es solamente la búsqueda de consensos, sino también la expresión de desacuerdos. Es probable que no estemos de acuerdo en todo, pero si comprendemos en qué estamos en desacuerdo y por qué, eso ya es un avance fecundo que también construye ciudadanía, ¿no? Exacto. Entonces, ese es un elemento importante. El otro elemento es la lucha contra la desigualdad, porque no podemos, digamos, convertirnos en ciudadanos plenos si nos aguijonean las necesidades más urgentes, ¿no es verdad? Si es que, digamos, hay situaciones de asimetría, ¿no? De poder, tanto económico como político, que puedan, digamos, desbalancear el espacio público, ¿no? Y en tercer lugar, efectivamente, eh, la disposición a actuar y a combatir la profunda cultura autoritaria que también, digamos, nos golpea, ¿no? Eh, Sí. en el Perú, la escuela es un espacio todavía autoritario, en donde el maestro tiene la última palabra y en donde no hay una cultura del debate. La familia también es un espacio autoritario, ¿no es verdad? Y, por supuesto, también la política, ¿no? Sí, no, y además, digamos aquí también entra en juego lo simbólico, ¿no? Y voy a poner el ejemplo reciente. Hoy día no es que hayamos tenido más que antes, pero tienen mayor presencia los políticos que, por ejemplo, han salido de institutos armados. Hoy el señor Montoya es el que, digamos, da la pauta de la derecha más recalcitrante que tenemos y con todas las cosas que a veces nosotros asumimos que son producto de su poco conocimiento o de inclusive en algún momento de su, hablamos con medio desdén de sus capacidades, representa bastante bien a un sector que tiene pues un talante claramente autoritario. Y de hecho, ya ahora, por ejemplo, se está discutiendo, y disculparás tú, Gonzalo, que me entre yo también a temas más coyunturales, porque son una mejor manera de poner ejemplos para que quienes nos están siguiendo puedan entender el Pues, punto, ¿no? O puedan llegar al punto, y es que se vocea, por ejemplo, al general que habla como próximo presidente del Congreso, porque uh-huh. también es militar. Entonces hay lógica de que el militar pone orden, ¿no? Entonces ya vamos a poner a alguien que llegue a ordenar esto que está en un desajuste mayor. Pero quería yo también decir otras cosas que el libro provee en eso de mucho análisis y mucha reflexión, es sobre los, digamos, fundamentos principales que hay que revisar para ver si es que hay un vínculo entre, digamos, esta ciudadanía activa con la posibilidad de cambios en democracia, ¿no? Tú mencionas en el libro, se menciona en el libro, la ética de la participación política, que es lo que tú has mencionado ahorita, es decir, o la haces o alguien la hace por ti de todas maneras, así es la Uh-huh. política, no es que te espera, a ver si te animas, no, o sea, alguien va a mover todo el aparato todo el tiempo. Hablas también de la deliberación pública, que también es fundamental, pero ahí yo quisiera incorporar otro elemento, lo que un amigo colombiano constitucionalista llama la deliberación racional sobre los temas de interés público. Pero ¿cómo hacemos cuando muchas veces el debate está cargado por noticias falsas y falsos debates?
Por ejemplo, hemos discutido fraude electoral en los últimos tiempos y eso lo hemos considerado una deliberación. Está el tema de la cultura de derechos que ha mencionado, el tema de la inclusión social, y estos dos últimos sobre los cuales, por supuesto, quiero también que nos puedas hacer llegar tu punto de vista, invitando a que nos sigan, a que lean el libro. El diálogo intercultural y, digamos, la laicidad del Estado, que es otro tema también que está muy en estos tiempos en discusión. Disculpa lo desordenado de mis comentarios y preguntas, pero aprovechando te quisiera una reflexión pues comprensiva de todo aquello. No, está muy bien, estás tocando los puntos, digamos, fundamentales del texto y te agradezco. Eh, Efectivamente, lo último que acabas de señalar sobre el diálogo intercultural y sobre la laicidad del Estado engancha perfectamente con el tema inicial de tu pregunta sobre la cultura autoritaria y, digamos, el militarismo también, o una, digamos, mentalidad militarista, ¿no? Cada vez que hay crisis, existe la tentación, un poco ya antigua, de tocar las puertas de los cuarteles, ¿no? Y esto tiene que ver con una cultura autoritaria que incluso bebemos desde la escuela, ¿no? Eh, digamos, allí se constituye un poco la presuposición de que los héroes nacionales son solamente, digamos, militares generalmente muertos en acción. Y no, digamos, no hemos escrito la historia pensando en héroes civiles, que no solamente son capaces de morir por la patria, sino también de vivir por ella en el día a día, en la política, en el Exacto. ejercicio de la ciudadanía, en el ejercicio de la cultura. La mentalidad autoritaria supone que existen algo así como instituciones tutelares de la sociedad o del Estado. Y hay que decirlo muy claramente, en una democracia no hay tutores de ninguna clase. O sea, Exacto. nadie, ninguna institución, ni la Fuerza Armada, ni la Iglesia Católica, ni ninguna otra comunidad puede Exacto. erguirse para considerarse tutora. Una sociedad democrática es una sociedad basada en el autogobierno de los ciudadanos, ¿no? Exacto. Entonces, en ese sentido, es muy importante examinar y discutir eh, esas imágenes de tutelaje, ¿no? Y en ese sentido también, digamos, contar con un Estado aconfesional, o sea, un Estado que esté comprometido sobre todo con una cultura política democrática y que asigne un trato igualitario a todos los ciudadanos es fundamental, más allá de las creencias religiosas que cada uno tenga. Yo soy católico, por ejemplo, como tú bien dices, influido también por la teología de la liberación, y sin embargo considero que el Estado tiene que ser aconfesional porque tiene que tratar de la misma Exacto. forma a todos los ciudadanos, ¿no? Entonces, esto no significa que la religión sea un asunto privado. Las religiones también aportan reflexiones sobre la justicia, pero el espacio de ese tipo de reflexiones no es el Estado, sino la sociedad civil. Entonces, Exacto. tenemos que buscar formas de ciudadanía basadas en una relación simétrica que promuevan el diálogo simétrico entre las culturas y también espacios seculares, ¿no? Estos espacios Ujú. no debilitan el valor y la fuerza de las religiones, sino que le asignan el lugar que les corresponde, que es un lugar también comunitario, colectivo, que es el de la sociedad civil, junto con las universidades, los colegios profesionales, los sindicatos, etc. Sí, 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 no, yo creo que esa es la perspectiva, ¿no? La afirmación de un sistema democrático donde esa diversidad se tenga que expresar en el marco de la búsqueda del entendimiento. Y tú has hecho notar una cosa que yo refiero aquí permanentemente, ¿no? Como la calidad de las democracias no se mide solamente porque son, digamos, los sistemas de las mayorías, sino por el respeto al disenso, al punto de vista diferente. O sea, la calidad de la democracia se mide por el respeto al que piensa distinto. Ese es, digamos, el fiel de la balanza, ¿no? Porque las mayorías pueden ser muy arbitrarias también. Y finalmente, no todo es por votos, ¿no? Y debo terminar, Gonzalo, agradeciéndote muchísimo, por supuesto, por tu presencia. Y vamos a seguramente repetir esta conversación y voy a recomendar el libro. Pero tú hacías mención efectivamente a lo simbólico, ¿no? Mira cuánto tiempo nos ha costado que los desfiles o la celebración de 28 de julio no sean desfiles militares solamente.
O sea, y Exactamente. yo decía, ¿pero por qué? Y eso que te hago, así como tú has dicho hace un rato, por ejemplo, que tú eres parte y activa de, digamos, el movimiento católico del Perú, y eso está muy bien, y hay que respetarlo en cualquier, digamos, expresión que se presente en una sociedad democrática. Yo tengo mi formación porque mi secundaria le estudié en el colegio militar, en el Oncio Prado, ¿ya? Ujú. Y siempre después de pasar por ahí me ha parecido, ¿y por qué los 22 de julio todos tienen que desfilar? O sea, está bien, ya uno está metido en lo militar, excelente, y me parece maravilloso que se puede exhibir todo lo que se quiere, pero tanta gente que aporta día a día fuera de lo militar al país, es una cosa que no comprendía. Y poco a poco y a regañadientes hemos ido como entendiendo que hay otras expresiones. Y por otro lado, debe pasarle a mucha gente que nos sigue esta mañana eso de que nuestros padres a nosotros decían, ojalá regresara a la educación prelimitar que teníamos nosotros antes, porque ahí sí nos enseñaban a hacer eso, el orden, no sé qué. Oye, espérate un ratito, no podemos nosotros apelar a ese tutelaje. Quería terminar, Gonzalo, agradeciéndote y solamente recomendando el libro. Yo lo recomiendo porque es oportuno, está muy bien hecho, es muy reflexivo, creo que conecta conceptos, la realidad la tiene muy clara, pero a la vez también los basamentos más desde la ética, la filosofía, la participación. Pero quisiera un último comentario tuyo invitando a, ¿por qué lo recomendarías tú? Es decir, ¿qué dirías tú a propósito de lo que tú ya vienes trabajando hace años? Tiene este libro que puede sumarle a la reflexión que seguramente muchos que nos siguen y lo están manifestando en las redes han hecho ya sobre estos temas. Ujú. Bueno, yo sí quiero invitar a leer el libro porque es un libro que, si bien tiene una base, digamos, de filosofía política para reflexionar sobre estos temas, es un libro también comprometido con lo que podríamos llamar educación ciudadana. Es un libro abierto, digamos, al ciudadano que quiere, digamos, que quiere plantearse como una alternativa de solución a los problemas que presenta el país, ¿no? Si uno no es Uh -huh. parte de la solución, es parte del problema, somos actores políticos, ¿no? Y esto me llevaría a señalar un último punto muy breve. Últimamente estamos muy acostumbrados a señalar que la democracia es solamente o es básicamente el gobierno del pueblo. La palabra pueblo es una palabra que puede ser equívoca, Sí, porque pues. asumimos que el pueblo tiene una sola voz, ¿no? Cuando uno dice Vox Exacto. Populi, Vox Dei, el pueblo tiene una sola voz, una voz de unanimidad. La democracia es pluralismo. La democracia supone un enjambre de voces que se pueden contrastar, articular en el espacio público a través del manejo del argumento, a través de la expresión de necesidades, de exigencias, etc. Y además hay que decir que, como siempre, que siempre ha sucedido, que las grandes tiranías se yerguen señalando que son Exacto. interlocutores del pueblo. El pueblo soy yo, dicen los tiranos, ¿no? Sean de Sí. derecha, sean de izquierda, ¿no? Da igual en ese sentido. Los dictadores, los tiranos dicen, el pueblo soy yo, el pueblo habla a través de mí. Y la idea es que la democracia es el gobierno de los ciudadanos, ¿no? Y los Exacto. ciudadanos pueden hacer sentir su voz en sus diferencias, digamos, en virtud de un compromiso con un proyecto común de vida, ¿no? En el espacio público. Y Sí. esto es No, una idea. muy interesante esta última reflexión, pertinente además, ¿no? Porque efectivamente estamos en esa disputa, ¿no? Claro, para la señora presidenta del Congreso, que dice que el pueblo pide vacancia, está hablando de un pueblo muy particular, ¿no? Digamos, muy centrado además en un lugar de Lima, ahí donde seguramente muchos como ellos no querían al presidente ni siquiera de candidato. Y el Uh -huh. presidente de la República va a sus foros descentralizados y dice, aquí estoy yo, que soy el que me ensucio los pies y vengo el pueblo y por el pueblo. Y el pueblo ahora dice, y este señor, que es verdad, es distinto a la del Congreso, es verdad que nace de acá, es verdad que es profesor rural, pero no me está resolviendo mi problema. Entonces, ¿por qué está hablando a nombre mío si en realidad no Exacto. está hablando en consecuencia? ¿No? Muchísimas gracias, Gonzalo, por haber conversado con nosotros esta mañana. Te felicito y saludo esta publicación y digamos todas las reflexiones que haces hace tanto tiempo ya que seguimos, por supuesto, con interés. Muchísimas gracias, muy amable. Muchas Que te gracias. vaya Un de lo placer. mejor. Muy amable. Igualmente. Gonzalo Hasta Garro ha luego. conversado con nosotros.